Bienvenidos alumnos a una nueva clase y en la clase de hoy vamos a estudiar las áreas de recintos planos. Vale, ¿qué es esto de áreas de recintos planos? Esto es que se nos va a pedir, con los conocimientos que ya tenemos de integrales definidas, calcular el área bajo la curva. Ya sabíais que estos dos conceptos venían relacionados desde su concepto original, que es lo que habíamos visto como sumas de Riemann y sumas de Darboux. Por lo tanto, muy importante, el área es un valor positivo. O sea, el área de una figura es siempre positiva, no va a existir áreas negativas y áreas positivas. Lo que sí que existe son integrales definidas negativas e integrales definidas positivas. Por lo tanto, vamos a tenerlo que tener en cuenta en este tipo de estudios. Entonces vamos a considerar 4 casos que van a ser los casos en los que vamos a tener que calcular dichas áreas, ¿no? El primer caso va a ser el caso pues más fácil, digamos, que va a ser el caso donde tenemos una función que es positiva en un intervalo. O sea, tenemos la función y igual a f de x. Veis que la función es positiva en el intervalo AB que vamos a considerar y vamos a imaginar que se nos pide calcular este área. Por lo tanto, el área bajo la curva tenemos dos rectas verticales de ecuaciones x igual a y x igual a b y tenemos nuestra función y igual a f de x. Vale, en el primer caso mi función va a ser positiva en todo el intervalo. Por lo tanto, el área bajo la curva es muy sencillo, es simplemente la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x. Sabemos que la integral va a ser positiva porque b es mayor que a y la función está por encima del eje, ¿vale? Entonces, el resultado que obtengamos de esta integral definida va a ser un resultado positivo y por lo tanto va a ser el área que se nos está pidiendo. Vale, este es el caso 1. Vamos ahora al caso 2. El caso 2 va a ser un caso parecido como este, pero la diferencia es que ahora mi función va a estar tanto por encima del eje como por debajo del eje, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta función, esto sería aquí, y en el punto B es positiva y en el punto A es negativo. Entonces se nos puede pedir calcular este área, ¿no? Entonces este área, como el área, ya os he dicho que el área es positiva siempre, este área va a ser la suma de este área más la suma de este área. Por lo tanto, la suma de las dos áreas, en este caso es un área positiva, sería integrar desde este valor c, que hay que saber calcularlo, que es en este caso el valor en el que f de x es igual a 0, ¿no? El valor de x tal que f de x igual a 0, sería este c. Por lo tanto, el valor tal que f de c igual a 0. Sería la integral desde c hasta d de f, simplemente porque esta es positiva, ya sabemos en el caso 1 anterior, la integral desde c hasta b es positiva. ¿Qué pasa con el otro lado? Yo sé que su integral va a ser negativa, ¿no? Porque la función está por debajo del eje. Entonces es el caso contrario. En vez de tener la integral, tendré menos la integral. ¿Por qué? ¿Por qué voy a tener menos la integral desde a hasta c de f? Yo sé que la integral desde a hasta c de f me va a dar un resultado negativo. Y precisamente este área es el mismo área que si le doy la vuelta, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a considerar. Es lo mismo calcular el área de abajo que el área de arriba. Entonces voy a calcular el área de arriba, que sería menos desde a hasta c de f. ¿Por qué menos? Porque la función le estoy dando la vuelta, ¿no? Entonces, esta es la forma de calcular el área cuando tenemos una función en estas condiciones. Simplemente esto es la integral desde a hasta f de el valor absoluto de f de x, ¿no? Esta es la otra forma. Pero claro, esto viene a dar lo mismo, el valor absoluto de f de x. Viene a dar lo mismo porque tenemos que considerar los dos lados, ¿no? El lado en el que mi función es negativa y el lado en que la función es positiva. Entonces, al fin y al cabo voy a tener que hacer lo mismo. Vale, vamos a pasar ahora al tercer caso. Caso 3.
En este caso 3 voy a tener ahora dos funciones, no solamente una, y van a estar, por ejemplo, voy a tener una función f y aquí una función g. Y ahora se me pide, entre estas rectas verticales x de ecuaciones x igual a y, x igual a b, se me pide calcular el área que delimitan las dos funciones. Pues esto es muy sencillo. Esto va a ser siempre coger la función de arriba y luego restarle la función de abajo. O sea, el área va a ser la integral desde a hasta b, es siempre desde estos dos valores, de la función de arriba, f de x, menos la función de abajo, g. Por lo tanto, esto es lo mismo que f menos g de x, diferencial de x. Si fuesen al revés, si tuviese la g arriba y la f abajo, pues sería g menos f, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta que este área va a ser positiva. Como la función f es mayor que la función g en todo este intervalo, ya recordáis que habíamos visto en una de las propiedades que básicamente la integral de f va a ser mayor que la integral de g, y por lo tanto la integral de la resta va a ser mayor que 0, que es precisamente el valor del área que a mí me interesa. Si en algún ejercicio vosotros os dais cuenta que os sale un área negativa, algo estáis haciendo mal. Entonces, hay siempre que tener en cuenta que yo cuando estoy calculando áreas quiero calcular el área del módulo del valor absoluto de f de x, o sea, ese trozo de superficie que hay. Este trozo es siempre positivo, el área, ¿vale? Vamos a pasar ahora al cuarto y último caso. El cuarto y último caso va a ser un caso muy general, en el que es un caso que va a ocurrir muchísimo, en el que volvemos a tener dos funciones y, por ejemplo, esta es la función f y la función g hace una cosa así. Esto, por ejemplo. Y la función g. Y ahora vamos a imaginar que se me pide calcular el área entre este punto y este punto. Por lo tanto, es el área entre las dos curvas. Viene a ser un caso semejante a este. Este sería f, la integral, voy a escribirlo aquí arriba. El área sería la integral desde a hasta b de la función que está por encima menos la función que está por debajo, por lo tanto, f menos g de x, diferencial de x. En este caso sería lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? Si yo este gráfico lo bajo o lo subo. Si lo bajo o lo subo me va a dar lo mismo. Me da lo mismo si esto está por encima del eje o por debajo del eje. ¿Por qué? Porque yo al bajarlo o subirlo le estoy sumando una constante. Tanto la f como la g, ¿no? Entonces, como es la misma constante que les estoy sumando, cuando yo haga la diferencia, las constantes se me van a ir, ¿no? Entonces va a ser lo mismo que yo calcule este área que si lo voy bajando en una constante o le subo una constante. Por lo tanto, me da lo mismo si las dos funciones están por debajo del eje o por encima del eje, o una está por encima y otra está por debajo. Es simplemente hacer esto, la integral de la diferencia, ¿vale? Y bueno, esto sería todo por la clase de hoy. Espero que hayáis aprendido y nos vemos en la próxima clase.